Muy buenos días, estamos en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días Abraham, buenos días Diana. Muy buenos días Fernando, buenos días Abraham. En el día de hoy quiero que hablemos del tema de la genética y cómo afecta nuestros pensamientos, toda nuestra vida. Sabemos que por la física cuántica que estamos hechos de una comunidad de átomos y que los átomos están compuestos del núcleo y electrones y que la distancia entre el núcleo y un electrón es equivalente a la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Entonces, si el átomo forma las células y las células los órganos y los órganos pues todos los sistemas del cuerpo, quiere decir que en ese espacio que supuestamente es vacío hay algo, información y como desde ahí parte toda la estructura genética en nosotros. Sí, es un poco complejo pensar desde afuera la problemática de la genética, más cuando nos han hecho creer o nos han inculcado la idea de que somos la información que se transmite genéticamente y que esa información básicamente sería inmodificable, ¿cierto? Y nosotros lo que decimos es de que la transmisión de la información que hace el ADN o el ácido desoxirribonucleico es la transmisión de una información básica que es modificable según las experiencias y el marco de realidad en que vive cada uno. De tal modo de que estamos modificando permanentemente nuestros genes, óigase bien, estamos modificando permanentemente nuestros genes de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a los pensamientos, las fantasías, los deseos, las palabras que emitimos en el día a día y la información obviamente que recibimos que influye sobre nosotros. Aquí entonces estamos diciendo de que nosotros podemos hacer una modificación genética. Óigase bien, nosotros podemos modificar la información genética que traemos a partir de nuevas experiencias, nuevas vivencias, nuevas construcciones que vayamos logrando a través de la vida. Entonces, ¿qué direccionamiento? Les hago la pregunta, quiero decir, ¿qué direccionamiento quiero darle a mi existencia? Me someto a la información que me llegó a través de la genética y entonces en ese sentido estoy subordinado a la información que me transmitieron mis ancestros y la información con la cual creo estar programado, o puedo direccionar y en qué sentido puedo crear variaciones de esa información genética. Y lo que estamos diciendo es eso. Cuando yo asumo la vida en conciencia, entonces asumo que voy modificando mi existencia y direccionándola en el sentido que más me convenga. Si vivo conscientemente, estoy menos supeditado a las condiciones que me impone la información ancestral, que me imponen los cuerpos externos, que me impone la sociedad, etc. Miren una cosa, y para un ejemplo pues claro, ¿cierto? Los astrólogos hablan de la influencia que tienen los astros sobre nuestra vida y sobre nuestro destino. Según la posición de los astros al nacer y según la posición de los astros en el día a día, entonces la persona estaría supeditada a ciertas tendencias. Pero resulta de que cuando la persona aprende a vivir a conciencia, se libera de la subordinación al influjo que puedan tener
los cuerpos celestes. Entonces estamos diciendo con esto de que la carta astral es válida para la gente que vive bajo una condición de inconsciencia, aquellas personas que todavía no han despertado para viabilizar su existencia de una manera precisa, conveniente o según un propósito, estarán subordinadas a el influjo que puedan tener los cuerpos celestes, los movimientos sociales, las variaciones económicas, la herencia genética, todo este tipo de cosas. Bueno, y también podríamos decir que con estas predicciones podemos hacer conciencia también de lo que en ese momento pues tenemos, justamente, o entre comillas, y modificarlo si así lo deseamos. Y es lo que proponemos, ¿cierto? La genética, con los estudios de el genoma humano, el proyecto del genoma humano fue un proyecto a 20 años, pero que finalmente iba hasta el 2015 y terminó en el 2001 o 2002, ¿cierto? ¿Por qué terminó allí? Porque se esperaba encontrar 125.000 genes determinantes de la vida humana, y se encontró de que lo que nos constituye son 23.000 genes, igual a los genes que tiene un gusano de seda, por ejemplo. O sea, es la misma información, y esa misma información es la que nosotros, mediante variaciones informativas, dijéramos, esos vacíos que quedan entre el electrón y el núcleo de los átomos, eso se llama información, y esa información es la que nosotros convertimos en la condición de seres humanos, o de seres vacas, o de seres vegetales, ¿cierto? Cualquier información que queramos. Entonces la variación entre, genéticamente hablando, entre un gusano, una mosca y yo, es básicamente nula. La variación la determina es la composición orgánica, la composición celular y la especialización de las células según las variaciones. Es muy llamativo porque nosotros comenzamos la existencia con una célula. El espermatozoide se encuentra con el óvulo maduro y conforman una sola célula. Y a partir de allí se desata una combinación de procesos que tienen que ver con la división celular, con la reproducción celular, que es completamente sexual, en el sentido de que busca la reproducción, y ciertas células se dividen, se separan de su forma original y se van especializando. Nuestros ojos son células especializadas, nuestro cerebro son células especializadas. Entonces, cada órgano, cada parte constitutiva de nuestro organismo son células que han adquirido cierta especialización. Dijéramos que visto desde afuera, cada órgano tiene una vibración particular, y esa vibración corresponde al tipo de información que recoge o que se le imprime, digámoslo así, a la célula para que crezca y se especialice, por ejemplo, en la producción y en la acumulación de calcio. Ahí tendríamos los huesos. Otras células que se especializan en la recepción fotoeléctrica y fotónica, es decir, de la luz visible, que serían los ojos,
otras células que se especializan en el asunto de sensores para el gusto o para el olfato, para el tacto, ¿cierto? Entonces, miren allí la variación. La orden que recibe la célula, ¿de dónde viene esa orden? ¿Cierto? ¿Quién le da esa orden? Sería la pregunta. Y allí tendríamos entonces de que hay algo más allá de lo que se ha dicho científicamente que sería el hálito vital. Pues se supone que el hálito vital es la sincronía en la forma de operar cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Eso sería, y que lo que dispondría la variación sería, bueno, el medio ambiente, la genética, todo esto, pero en realidad hay una idea central, ¿cierto? Y la idea central es la idea que se impone desde la parte que es inasible, que es, pues no se puede tocar, no se puede palpar ni descubrir mediante los medios que dispone la física y que dispone la biología actual, porque allí lo que encontramos es el vacío. Miren una cosa, en la física cuántica se pusieron a explorar los átomos, que habría de más pequeño en cada átomo, y encontraron que el 99% del átomo, otros hablan del 97.7%, pero de todas maneras es un porcentaje demasiado elevado donde es vacío en el átomo. ¿Qué encontraron como partículas elementales en el átomo? Los quarks. Y los quarks son, digamos, los átomos de los átomos, las partículas más elementales. Y resulta que estas partículas ocurren, miren ustedes, puestos frente a de la Tierra a la Luna, tendríamos dos quarks, por decirlo así, y en la mitad tendríamos el vacío. ¿Qué es lo que hay en el vacío? Pues ahí es donde decimos, hay información, que hay energía. Entonces, teniendo en cuenta la energía, hemos de considerar de que lo que llena los espacios vacíos entre el electrón y el núcleo de cada átomo es justamente la energía que le da el hálito vital al funcionamiento del átomo, al funcionamiento de la célula, al funcionamiento del órgano, al funcionamiento del organismo y al funcionamiento de la vida. Fernando, tú dices que mediante la conciencia, o sea, el pensamiento, es posible transformar o modificar esa información. Entonces quiere decir que el cerebro es como, bueno, como que manda cierta energía para que actúen de otra manera diferente. Por ejemplo, las personas que por genética o por herencia traen enfermedades o ciertos comportamientos, entonces si uno piensa diferente puede transformar eso también. Exacto. Psicológicamente descubrimos dos cosas. Una, el compromiso emocional que yo adquiero con la familia. Eso es lo que le da vigencia epigenética a cada gen. Sí. Lo epigenético es lo que rodea al gen, ¿cierto? O sea, como lo que nos mantiene ligado a ese pensamiento. Digamos que la epigenética es aquella información que del medio influye para que el gen actúe, se neutralice o varíe. ¿Sí? Sí.
El gen actúa porque nosotros le estamos dando la información, o porque todavía no hemos cambiado la información que heredamos. Fíjese bien, la información que heredamos, si no la transformamos, obviamente seguirá obrando en consecuencia como ha venido obrando por N cantidad, miles de años. Y aquí se trata de que nosotros cobramos mayor conciencia sobre lo que es nuestro organismo, sobre lo que es la genética, y entonces influimos en el organismo para variar, para transformar la forma de funcionamiento de los genes y por tanto variar las formas de respuesta que tienen los órganos y que tiene nuestro organismo en general. De tal manera que yo puedo, fíjese bien, mediante el pensamiento y las ideas, puedo hablarle a la célula, ¿sí? Y decirle, cantarle una melodía, por ejemplo. Hay melodías que son muy acordes, los sonidos alfa, ¿cierto? Por ejemplo, son muy acordes para la armonización celular. Entonces, es un poco lo que hacen los espiritualistas orientales, ¿cierto? Y es que ellos le cantan a la célula, hacen la meditación y empiezan, sostienen un sonido específico. Por ejemplo, es una nota en lo mayor que transmite al organismo un estado de vibración donde todo se dispone alrededor de la voz. Es decir, el organismo está produciendo una voz y según esté armonizada esa voz, entonces responde todo el organismo. Una manera de, por ejemplo, variar la respuesta del organismo es emitir sonidos o escuchar sonidos acordes a la situación. Entonces, si yo me paso todos los días escuchando música electrónica, por ejemplo, entonces voy a pasar en un estado permanente de vibración, ¿cierto? Y esa vibración tiene que ver con la frecuencia que estoy emitiendo o que estoy recibiendo. Si yo me paso todo el día bajo el influjo de troqueles y piñones y ejes y la rotación de todas estas máquinas, entonces lo que mis células asimilan es una situación mecánica donde yo me vuelvo parte de la máquina. Y es muy llamativo porque la máquina empieza a hablar. Bueno, en personas muy sensibles se ha descubierto de que la máquina le habla al fulano. Entonces escucha, por ejemplo, un chillido, un ruido se transforma en un chillido. Cuando hay si ustedes se detienen a escuchar atentamente, por ejemplo, cuando alguien tiene una motobomba encendida o tiene una guadaña encendida, síganle el ritmo y detrás del ritmo hay una voz y esa voz que está hablando, entre comillas, que habla la máquina. Es decir, allí descubrís una variación tonal que el cerebro no sabe cómo descifrar, pero que podrías convertir en un mensaje. ¿De qué le podría estar hablando una máquina al ser humano? Dependiendo de cómo nos conectamos con la máquina. ¿Sí? Por eso hay personas que saben qué le pasa al carro, pues porque se dedican mucho tiempo al carro, o una persona que trabaja con la máquina y sabe como si la máquina se le va a dañar o que le falta algo. Muy bien, mira la maravilla. Entonces, allí decimos de que hay mensajes. Si yo estoy supeditado a la máquina, entonces es el carro el que me lleva. Si yo estoy supeditado al cuerpo,
es el cuerpo el que me lleva. Y el cuerpo responde según la variación emocional que yo tenga para el momento. Viene la relación. Si yo estoy conectado con el coche o el carro me dice en qué momento va a fallar. Incluso yo le puedo dar la orden al carro de que no me vaya a fallar y no me falla, aunque esté a punto de fallar. O sea, sí, se sostiene en una posición, aunque sea con cierto ruidito, pero se sostiene hasta sacarme del atolladero. Pero si yo estoy peleado con el carro, entonces el carro no me va a responder y me va a dejar tirado. Lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo es nuestro vehículo. Eso que dices me parece grandioso porque es de la misma manera que nos conectamos con la máquina, nos conectamos con el cuerpo. Si yo trato al cuerpo como una máquina que habría de responder a como el lugar y entonces yo le inyecto gasolina y le inyecto píldoras y le pongo la alimentación adecuada para que funcione a la perfección, y es que no tendría por qué fallarme porque yo soy vegetariano y toda la cosa. No, si no hay una disposición emocional para conducir ese cuerpo va a responder de la manera como emocionalmente estamos vibrando. Entonces ahí vemos que no somos solo una cosa, hay que integrarlo todo, la emocionalidad, lo físico, lo psicológico. Con una ventaja, Viviana, para todos los oyentes. La ventaja es que conociendo nuestras emociones y haciendo modificación de las emociones, el cuerpo, como la máquina, como el mundo, el universo que nos rodea, responden favorablemente. ¡Qué maravilla! Si yo me armonizo internamente, mi mundo está armonizado, y tanto física como psicológicamente, cada cosa responde según mi necesidad. Dando como un pasito más, Sí. ahí podríamos hablar entonces de esa vibración que manejamos y la vibración que atraemos, o sea, las personas, los trabajos, pues si todos son átomos y células, nos atraemos entre nosotros. Entonces fijémonos, si el 97.7% por mínimo, estoy dando la cifra mínima pues en estos estudios de la física cuántica, si el 97.7% es vacío, que lo llaman vacío pues los físicos, que en realidad lo manejamos es como cuánticamente energía, entonces diríamos de que ese 97.7 es energía. Nosotros somos energía en el 97.7%. Solamente somos engranajes, entre comillas, mecánicos en el 2.3%. O sea, eso nos da una relación exorbitada pues, de lo que creímos que nuestro cuerpo era densidad absoluta, ¿no? Es densidad para el resto, digamos, para el mundo más sutil, pero hay sutilidad en cada uno de nosotros, y es en la medida que aprendemos a vibrar en esa sutilidad que entonces aprendemos a manejar la información y a vivir en la lógica de la información, que es la misma lógica de la energía, ¿cierto? Entonces, que quede muy claro, la energía vibra según la frecuencia que nosotros imprimimos. Sí. Y esa energía puede quedar en la variación original, que sería la heredada, la que recibo a través de los genes, o puede variar según las impresiones, según los pensamientos y según las vivencias y experiencias que yo vaya teniendo a través de la vida. De tal manera que estamos diciendo con esto, o nos hacemos dueños del vehículo, o el vehículo nos arrastra y nos impone una frecuencia de malestar. O sea que sigue
lo que hemos hablado, la repetición de la familia, o sea, de lo que ya tenemos impreso genéticamente, porque no venimos vacíos de información, sino que todo tiene ya una información. Exacto. ¿Y qué información traen los genes cuando nos conciben? ¿Cierto? ¿Qué información traen nuestros genes? Pensémoslo en este sentido. La biología converge con lo energético en la concepción. ¿Qué es la biología? La genética, esa célula, ese cigoto esencial que somos, es la biología. Y trae, obviamente, un entronque con la energía. Digamos que la energía viene del futuro y la biología viene del pasado. Entonces la biología viene del pasado, de la evolución del planeta, de la evolución de la vida en el planeta, de la evolución de la humanidad, de la evolución y el trasiego por las generaciones anteriores que me preceden. Entonces, miren, esa es la información que yo traigo en el cuerpo, ¿cierto? Pero como hay un borramiento del cassette, hay un reformateo, nos olvidamos de la información que traemos del futuro, que sería nuestra energía. Entonces nuestra energía, dijéramos que tiene que olvidar para poder actualizar, concentrarse en un solo hecho. O sea, olvidamos otras formas de la energía que hemos ido, precisamente porque necesitamos concentrar energía en mantener y hacer mediar el cuerpo que ya tenemos, ¿cierto? Estar en el presente. Exacto. Estar en el presente, exacto. El aquí y el ahora. Entonces, dijéramos que el borramiento de lo que fuimos hace 3 o 4 encarnaciones, incluso la encarnación anterior, lo tenemos como un hecho que aquí en este sentido opera de manera, entre comillas, mecánica. ¿Sí? Mecánica es porque, para que lo entendamos así, o sea, automáticamente necesitamos más energía para darle vida y para sostener y hacer prosperar la biología que ya adquirimos, es decir, la corporeidad. Exacto. Entonces, es una lucha, oígase bien, es una lucha entre la información que traigo del futuro y la información que traigo del pasado. La información que traigo del pasado me dice, no, usted tiene que ser, porque es que así fueron sus ancestros, así ha sido la humanidad, no, es que así se comporta la biología. Y no, porque ya la traemos impresa también. Exacto, la traemos impresa en las células genéticas, ¿cierto? O células no, en la información genética, porque ya sabemos que es el núcleo de la célula que contiene la parte genética. Digamos que la parte genética es como el cerebro de la célula. Sí. Le podemos anuclear, es decir, quitarle el núcleo a la célula y la célula seguirá subsistiendo con la información que ya tiene. O sea, no necesitamos incluso ese cerebro celular para que ella funcione. Podemos anuclearla, vuelvo y digo, quitarle el núcleo y ella muy perfectamente continuará su funcionamiento. Al menos durante 2 meses, que ya es mucho tiempo para las células del cuerpo. Por ejemplo, las células de la piel duran 6 meses, las del estómago duran entre 2 y 4 meses, las del hígado duran 2 meses, ¿cierto? Entonces, una duración de una célula de 2 meses anucleada, pues entre comillas, haga de cuenta que a usted le quitan el cerebro y su cuerpo sigue funcionando. ¿Pero por qué? Porque cada una de las partes, oígase bien, cada una de las partes de la célula es la célula misma. Cada uno de nosotros
pertenecemos a la esfera de la existencia y somos la esfera misma. Cada punto de la esfera es la esfera misma. Sin ese punto no habría esfera, no existiría el resto. Ustedes dirían, pero ¿cómo así? Venga a ver, pero ¿cómo así que? Entonces si yo desaparezco, la Tierra desaparece. Sí, la Tierra desaparece. Para usted la Tierra desaparece porque usted desapareció de la Tierra. Es decir, usted es la Tierra, usted es la vida, usted es la galaxia, usted es el universo. Si usted desaparece, entonces haga de cuenta que le quitó la esfera, perdón, le quitó un punto a la esfera, pero en sentido general le quitó la esfera a la esfera. ¿Por qué? Porque es bajo el hecho de la concepción, óigase bien, es bajo el hecho de la concepción del yo existo que puede existir el resto. Si yo existo, soy testimonio de todo lo que existe, pero si yo no existo, no hay referente que testimonie la existencia del resto. Es decir, si desaparece el observador, nada por aquí, nada por allá. Pues, ¿quién podría dar testimonio de que eso existe? ¿Quién podría ratificar? ¿Quién podría representar a esa totalidad? Es un concepto que es un poco abstracto, pero para que lo vayamos entendiendo, se trata de que el observador hace la realidad. El observador afecta la realidad y estamos diciendo, no solamente la afecta, sino que hace la realidad. Es porque yo existo, que ustedes existen, en la perspectiva de que yo soy testigo de que ustedes existen. Si yo no existiera, yo no habría testigo de su existencia y por tanto no habría audiencia para este programa, es decir, no habría programa, y es decir, que el universo de audiencia o el universo que nos sigue a través de YouTube no existiría. ¿Por qué? Porque no hay esfera que nos movilice, que nos dé viabilidad a un universo propio que trata de incluirse en otros universos. Lo que intento decir con eso también es de que cada quien es un universo, ¿cierto? Y en la medida que interactúa, se incluye en los demás universos y se incluye en el marco general de las esferas de la existencia del universo. Dijéramos así que cada esfera es un universo, pero obviamente no existimos solamente en una esfera. Yo existo en la esfera física y existo en la esfera astral, ¿cierto? La esfera energética, pero también existo en la esfera gráfica, ¿cierto? Cuando escribo un libro ya existo en la esfera sonora cuando me pueden escuchar y estos programas quedan grabados para quienes les interesa en la vida futura. Entonces decimos con esto de que cada función genera una esfera y esa esfera corresponde a una frecuencia y eso es un marco de realidad que no podemos discutir que no exista. Ahí decimos de que hay un sujeto multidimensional, somos multidimensionales y somos más multidimensionales cuando aceptamos nuestra dimensionalidad o multidimensionalidad, porque entonces rompemos el cascarón. Ya no somos lo que la sociedad, lo que la familia programó para nosotros, sino que nos abrimos a los horizontes que nosotros mismos podemos generar para ser y existir de una manera más amplia, más realizacional, etc.
Ahí, entonces, podríamos hablar de la inclusión de los paradigmas, pues, de aceptar las verdades de las otras personas. Aceptar las verdades de las otras personas es... Perdón, no aceptar, pero sí tomarlas en cuenta, o sea, de, bueno, existen, ¿cómo se podría, cómo es el crecimiento cuando se aceptan los otros paradigmas, o no se aceptan en el sentido de tomarlas para sí, sino que se reconocen? Más allá de aceptarlas es incluirlas, ¿cierto? El iniciado no trabaja para tolerar o para aceptar de dientes para afuera o ser muy permisivo, muy bondadoso, no. El iniciado trabaja para la neutralidad. El trabajo en la neutralidad es: incluyo el universo y los universos con sus diferentes esferas. Incluyo en mi propia realidad el universo del otro, la frecuencia del otro, por más que me moleste, por más que en un inicio pues digamos que resulta incompatible conmigo, le busco a ver como en el campo de la iniciación es incluir esos mundos, aquello que yo rechazo de las esferas de los otros o de los universos ajenos, en realidad es algo que rechazo de mi propio universo. Si yo no incluyo al asesino en mi propio universo, estoy dejando por fuera una parte fundamental de mí que me podría ayudar a entender cómo es ese marco de realidad en que vive y en que he vivido en alguna existencia o alguna arista mía continúa viviendo. Sí. Quiero decir, miren, nosotros rechazamos el asesino que hay en nosotros. Cuando lo rechazamos, lo ponemos por fuera. Y si lo ponemos por fuera, cualquier ser humano podría venir a representarlo. El más susceptible de los humanos podría venir a representarlo. Finalmente, el cuadro de asesinatos, el cuadro de violencias, el cuadro del latrocinio, de robo, el cuadro de cualquier cosa que pudiéramos nombrar, desde lo más sublime hasta lo más denostable en nuestra sociedad, es una parte que nosotros producimos. O sea que rechazarlo es también darle como la energía para que venga. Para que se produzca. Miren lo que está produciendo el Estado norteamericano: un sistema de violencia basado en el terror. Lo rechaza. Declararon terroristas a los musulmanes y ahora el terrorismo se está dando en su propia casa y con gente que incluso no tiene nada que ver con la religión islámica. Entonces, la gente cree que dejando por fuera la parte de su homosexualidad, entonces eso ya no tiene nada que ver con él, eso no lo enferma ni lo tiene por qué afectar. Pero resulta que al dejarlo por fuera, lo está potenciando en actos como el que sucedió en Orlando, por ejemplo, hace 3 semanas, ¿cierto? 3 semanas fue. Bueno, todos se enteraron de los 49 muertos de Orlando por aquí. Eso fue noticia de una semana. Entonces, si todos estamos rechazando la parte de la homosexualidad, habrá alguien que potencialmente más vulnerable, más susceptible y que tenga aparentemente más motivos para representarnos. Nuestra hostilidad dará vía libre a esa descarga. Entonces decimos así de que la sociedad produce lo que necesita. Démonos cuenta,
Aquí se produjo en otro tiempo una frase muy llamativa, que incluso fue en la época del gobernador Guillermo Gaviria. Dice que los buenos somos más. ¿Los buenos somos más? No, los buenos y los malos somos todos. Los buenos y los malos somos todos. Miren la lógica. Lo que la sociedad produce es la media de la suma entre lo que yo llamo bueno y malo, ¿cierto? Dijéramos que suma tanto el sujeto que está tirado en la calle como suma la persona que está en prisión por algún tipo de asesinato o delito, ¿cierto? Un acto delictivo cualquiera. Como suma el presidente, como suma el más destacado de los filósofos y el más avisado de los sabios que tenga la sociedad, ¿cierto? Entonces, sumamos cada uno de esos. Dijéramos que suma menos uno, pero suma, ¿sí? Es decir, neutraliza. O sea, nada queda por fuera. Nada queda por fuera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultado de la sociedad? El resultado es el promedio, que nos da la suma, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Cuánto suma el mendigo? Digamos que suma 0,1.5%. Suma. Entonces, hacemos la suma y sacamos el promedio y ahí nos da lo que está produciendo la sociedad. Entonces decimos de que cada sociedad necesita aquello que necesita, aquello que reclama y sobre todo que requiere para su crecimiento. Lo mismo pasa con las células, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. El cuerpo revienta por la parte más sensible. ¿Cuál es la parte más sensible? Aquella sobre la cual he cargado mayor emocionalidad. ¿Cuáles son las partes sobre las cuales cargamos mayor emocionalidad? Las que tienen que ver con la excitación sexual. Entonces, si es excitación anal, entonces vienen problemas de colon. Si es excitación renal o sexual, entonces están comprometidas las glándulas renales y suprarrenales. Si la excitación es mayor en la cabeza, obviamente pues con aquella superposición inconsciente que hace nuestro inconsciente, que es la cabeza del pene equivalente a la cabeza del cuerpo, y así sucesivamente. ¿Por dónde revienta el cuerpo? Por la parte más sensible. Entonces, cuando trabajamos las emociones en un ser humano, entonces lo estamos trabajando holísticamente, es decir, estamos trabajando su historia, estamos trabajando sus reacciones, estamos trabajando sus mecanismos, estamos trabajando sus recuerdos, estamos trabajando sus proyecciones futuras, estamos trabajando sus ideales, estamos trabajando sus pensamientos, ¿sí? Porque los pensamientos dependen de la emocionalidad que está manejando la persona. O sea que podríamos decir que la parte pues que se afecta más, o en donde se concentra más, o donde se afecta más, es la parte donde hay más poder o más energía. O sea, es algo positivo en sí, sino que está negativizado. Exacto. Una de las cuestiones que hacemos, uno de los 4 caminos del iniciado es el camino del mercader. ¿Qué hace el mercader? El mercader negocia con la realidad. ¿Cómo que negocia con la realidad? Sí, le saca la mayor ventaja posible, por adversa que sea la realidad. Por adversa que sea, le saca la mayor ventaja. Y lo que está diciendo allí es, cuando yo me enfrento a mi problema rinítico, por ejemplo, mi nariz a toda hora moqueando, entonces
descubro de que hay una concentración enorme de energía en mis fosas nasales y obviamente en las terminaciones de las fosas nasales que sería la nariz, y entonces aprendo a viabilizar esa energía. O sea, ¿qué es lo que me está generando a mí esa moqueadera permanente? Cuando yo descubro el sentido de la moqueadera, entonces ya le puedo dar un viraje según la información de que ya dispongo, que es la información que me llevó a la enfermedad. Entonces decimos que esa rinitis se convierte en un aliado, en una ventaja. Entonces digo, y proponemos esto, ¿cierto? Lo proponemos eso en el sentido general. El otro día hablábamos de la ritualización, y una de las cosas de la ritualización de la vida cotidiana es dar gracias por todo, por el universo que sea. Decirle al cuerpo gracias, cuerpo hermoso, o gracias corazón, porque me estás avisando de que hay algo que no está funcionando bien en mí. Hay algo del amor en mí que todavía trastabillea, que está dolido, tengo que asimilar algo, tengo un duelo por elaborar, gracias por traerme este dolorcito. Pero ¿qué les parece? No, es que me estaba abriendo el corazón, pero porque no tienen cosas con mí, pero es que no soy muy de malas. Ahí asumimos el papel de víctimas y no resolvemos nada. Cuando damos las gracias por eso que nos llega, entonces aceptamos de que es una enseñanza nueva que tengo es una enseñanza nueva que voy adquiriendo. Miren, entonces el papel del iniciado o la lucha del iniciado es por tener neutralidad, ¿cierto? Entonces ya no ando juzgando lo que me pasa, no ando juzgando si pasó la mosca o un ruido, no ando juzgando, no, le saco ventaja a eso. Que entre una mosca aquí me está haciendo ruido para la transmisión, dale la gracia a la mosca porque nos está recordando de que estamos en un medio habitado por seres vivos. Y cambia completamente la disposición. Pues. Exacto, y la mosca al ratico sale y se va, pero si yo me pongo a luchar con la mosca, entonces quedo prendado a la energía de la mosca. ¿Por qué? Porque la mosca volatiliza mi energía, en tanto he estado volando de aquí para allá y yo concentrado en ella. Y ella, contentísima de llamar la atención mía. No estamos diciendo de que conozcamos la variación energética de la mosca, pero pongamos por caso de que ella sabe a qué vino. Y vino por un lado a llamarnos la atención, pero por otro lado también está mostrando y exhibiendo su habilidad de vuelo. Entonces yo me centro de la mosca diciéndole gracias por estar aquí y la dejo habitar y posarse, pero también soy capaz de decirle fuera, ahorita no, más tardecito. Y entonces la mosca regresa cuando ya haya algo que comer, que también vino buscando donde la mezclar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo negocio yo? Miren ustedes una cosa tan sutil, una mosca en la vida diaria. No juzgo la mosca porque llegó, ni juzgo la situación que dejaron la puerta abierta, no, simplemente por X o Y motivo llegó una mosca. ¿Que por dónde se metió? ¿Que quién es el culpable? No, aquí no hay culpables. No, dejo de estar pensando en que hay culpable y hay que castigar a alguien porque alguien ha hecho las cosas mal. Cuando yo juzgo a los demás es porque para adentro me estoy juzgando demasiado y me estoy juzgando por todo y busco culpables siempre. Cuando yo aprendo a neutralizar, dejo de desgastarme y a sacarle ventaja. Aprendo, quiero decir, a sacarle ventaja a cada situación y a convertirla en algo a mi favor. Entonces vuelvo y digo, ¿cómo negociar con la realidad? ¿Cómo negociamos con nuestros genes? Sí. Reconociéndolos. ¿Cómo me quito yo de encima
el hecho de que mi madre haya muerto de cáncer y mi padre también, y enseguida mis dos abuelos. Y resulta de que también la abuela sufrió un cáncer de mama y tuvieron que cercenar un pecho. O sea, el médico te diría, cuidado que hay un factor de riesgo muy alto. Nosotros te diríamos, cambie la información. ¿Cómo cambio la información? Pues trabaje en las identificaciones. Usted no es la biología, usted es las ideas que tiene sobre la biología. ¿Qué vas a decir? Bueno, que ahí también, pues eso vemos que podemos transformar, porque como cada átomo está compuesto por información, energía que es información, entonces el cerebro le manda el mensaje que puede transformarlo, partiendo de que la energía no se destruye, sino que se transforma. Y aquí diríamos, Viviana, qué pena que te contradigo un poco ahí, y es para precisar también la información, y es que uno de los últimos descubrimientos que se hizo, según la física cuántica, el cerebro no es el conductor de la existencia. El conductor de la existencia somos nosotros, como variación y combinación energética. ¿Quiénes somos nosotros? La conciencia. Aquí hemos hablado de una conciencia primera o conciencia básica, que es la conciencia de la percepción, y la conciencia supraconsciente, que corresponde al yo superior o al yo trascendente. Entonces el cerebro sería una parte o un elemento para conducir esa conciencia. Exacto. No es lo central, sino que es una parte para integrar. Exacto. Lo que decíamos ahora, si yo le quito el núcleo a la célula, ella podría continuar en funcionamiento normalmente. Si yo me quito mi propio cerebro, entonces si poseo los mecanismos, puedo continuar existiendo. Se ha encontrado, por ejemplo, gente que no tiene cerebro y tiene un coeficiente intelectual y un coeficiente de vida muy normal, un coeficiente de rendimiento altísimo. Fue un estudio que se hizo en Norteamérica con una persona que tenía un coeficiente intelectual de 140 y él era un profesor pues descrestado con su alumno, el alumno muere y él mismo le hace la autopsia y descubre que el cerebro no existe, que solamente tiene la glándula, es una glándula pequeña del tamaño de un testículo. Eso es todo lo que tiene el cerebro. Lo otro es lo que se llama el líquido encefálico, ¿cierto? Aquí había un señor, pues para poner otro ejemplo, un señor de alto rendimiento académico, se hace abogado, entonces le va muy bien, pero se enreda por ahí con los paramilitares, a él lo matan, los paramilitares lo matan y justamente le estripan el cráneo. Y no había más encefalio, lo que había era una glándula del tamaño de un testículo. Entonces la idea es que el cerebro es un mecanismo, fíjese bien, el cerebro es el dispositivo para bajar información. El cerebro no es el disco duro del computador. No es la información en sí. No es la información en sí, es el procesador. ¿Qué información procesa el cerebro? La que le baja el yo superior
o el yo anquilosado que podamos tener. O sea, si nuestro yo está vibrando en la frecuencia de que tengo que ser como mi papá y mi mamá y enfermarme a los 40 de un cáncer, etc., estoy diciendo cualquier cosa. Si esa es la información con la cual estoy organizando mi vida, entonces será la información alrededor de la cual produzco el síntoma o produzco la forma de vida corriente. Si yo, ya bajo la condición de reconocer mi yo supraconsciente, entonces la información que procesa el cerebro va a ser la información que bajo del futuro. O sea, la información que me permite reconocer el doble energético. Ya hemos hablado en otros programas del doble energético, pero para que nos entendamos, la física cuántica descubre de que somos dos en uno. Una parte biótica y otra parte biótica o biológica y otra parte energética. La parte energética está incrustada en nuestro cuerpo en el sentido inverso de nuestro cuerpo, es decir, la cabeza del doble está a nivel de la pelvis, ¿cierto? Y obviamente pues tiene entre comillas, sus testículos hacia el infinito, ¿cierto? Es muy bonito esto porque, visto desde el punto de vista energético, entonces tenemos un ancla de energía que da hacia el centro de la Tierra, que es nuestro primer chakra, que llaman el chakra Tierra. Sí. Y tenemos otro centro energético que da justamente a la coronilla y que se abre al universo, nos conecta con la red energética que todo lo sabe. Es decir, estamos conectados con lo divino. O sea que tenemos esa conexión energética que baja a ese cuerpo. Y el cerebro es el procesador de esa información. Exacto. La hace consciente. Exacto. Entonces, ¿qué información le estoy enviando al cerebro desde mi ser consciente? La información de que tengo que enfermarme si como frijoles, o me voy a morir a los 57, o le estoy mandando la información de que yo puedo adquirir en trascendencia nuevas cualidades y expandir cada vez más mi conciencia y acumular energía de tal manera que no acumular por acumular, sino expandir mi propia conciencia. De una medida que expando mi conciencia puedo disponer de mayor cantidad de energía y focalizar actos mágicos para mí, para el universo mismo. Es decir, ¿en qué posición estoy situándome en la existencia? Sería la pregunta. Entonces con esto estamos diciendo de que cuando yo acepto de que mi yo superior es el que tengo que alimentar y no alimentar las creencias de que nos imbuyó la medicina, de que nos imbuyó la religión, que nos imbuyó la ciencia, si yo supero esas creencias, entonces doy paso a la sabiduría. Y la sabiduría es aquella que me permite bajar información del futuro, del presente y del pasado. Esa sabiduría también la podríamos llamar como la coherencia o la armonización con el universo. Exacto, maravilloso, sí. Bajamos información del pasado en la medida que repetimos. Bajamos información del presente en la medida en que hacemos converger el pasado y el futuro conscientemente. O bajamos y convertimos nuestro presente en un pasado presente, o lo queremos convertir en un futuro presente. Yo diría ninguna de las dos. Es
hacer converger, vuelvo y digo, el pasado y el futuro en el presente. Bajo la información del futuro, modificando el pasado. Modifico mi cuerpo, fíjese bien, modifico mi cuerpo en la medida que le imprimo un tipo de información. Y esa información, ¿de dónde la traje? Del futuro. En el día de hoy hemos finalizado nuestro programa. Continuaremos con nuestros temas. Pueden seguirnos en YouTube y hacer sus comentarios o inquietudes. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Viviana. Abraham Varila Saavedra, nuestro director de la emisora. Muchísimas gracias por la acogida y a ustedes por la audiencia.